El tema de este mes de octubre es el joven cristiano sirviendo conforme al carácter de Dios. Padres, levántenme la mano. Adultos, ¿cuántos de ustedes quisieran una juventud llena del avivamiento del Espíritu Santo? Levanten la mano. ¿Cuántos padres quisieran ver a sus hijos transformados por la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer? Amén. ¿Cuántos quisieran una iglesia llena de unos jóvenes apasionados y enamorados por Cristo? ¿Verdad que todos nos gustaría eso? Nos gustaría ver una iglesia de jóvenes consagrados al Señor. Pero ¿cuál es la realidad de lo que tenemos? Lo que la Biblia quizás no dice, ¿verdad? A ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes quisieran estar apasionados para el Señor? Levanten la mano los que quieran estar apasionados para el Señor, los jóvenes. Muchos lo están levantando por educación, pero posiblemente no quieran. Bueno, en la Biblia, jóvenes, vamos a entender ahora algunos detalles que Dios quiere que realmente tomemos en consideración y lo reflexionemos. Primeramente, tenemos que entender algo. Cuando esta carta fue escrita, el joven Timoteo tiene aproximadamente 30 años de edad, 30 a 36 años de edad. El joven Timoteo, el apóstol Pablo lo tomó como discípulo 14 años antes. Posiblemente él tenía unos 22 años cuando se convirtió al cristianismo y Pablo lo tomó como discípulo. Y cuando este joven comienza a ser un pastor de una iglesia, siendo joven, el apóstol Pablo le da palabras de aliento, de consuelo, lo anima, lo fortalece y le da este versículo que ustedes y yo acabamos de leer, que quiero que lo volvamos a leer todos a una sola voz. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y viene el apóstol Pablo y le dice: vamos, te animo, te exhorto a que nadie te menosprecie, pero le dice, tenés que ser ejemplo en estas cualidades, en estas virtudes, en estas características. A ver, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de jóvenes que le han dejado huella espiritual para la educación nuestra. Tenemos a un joven Abel, que dice la Biblia que presentó la mejor ofrenda delante de Dios. ¿Quién le enseñó a Abel a presentar buenas ofrendas? Entenderíamos que tuvo que haber sido sus padres. En la Biblia encontramos a un hombre llamado Noé que tuvo hijos, y la Biblia enseña que los hijos de Noé le ayudaron a elaborar una arca que era bastante grande, y ellos por fe obedecieron a papá por la orden que Dios le dio. ¿Quién le enseñó a estos jóvenes la obediencia? Tuvo que haberlo aprendido de alguien más, ¿verdad que sí? Tenemos en la Biblia a un joven llamado Daniel. Usted se va a la Biblia y lo va a encontrar, y dice la Biblia que Daniel dijo que propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. ¿Quién le enseñó a Daniel a ser un joven de criterio, de fortaleza y de convicción espiritual? ¿Quién le enseñó a Daniel? Tenemos también sus amigos que se negaron a doblegarse ante una imagen de un rey llamado Nabucodonosor. Esos jóvenes dijeron: no adoraremos a ninguna imagen, sino que solamente a Dios adoraremos. ¿Quién les enseñó a esos jóvenes a ser fuertes, a ser determinantes, a ser hombres osados independientemente, aunque su vida estuviera en riesgo? ¿Quién les enseñó a esos jóvenes a tener esa determinación? Tuvo que haber sido alguien, ¿verdad que sí? Aparte de Dios, ellos tuvieron que haber visto modelos para poder tener esa determinación y esa fe y esa obediencia para tomar esas decisiones. Y de igual manera tenemos muchos ejemplos más. Tenemos a un Gedeón que tuvo fe, de una familia pobre e insignificante, se levantó porque creyó a Dios. Y tenemos en la Biblia muchos ejemplos de juventud en la cual nos hablan de la fe, la obediencia, el temor y el respeto y de la convicción que desarrollaron para Dios. Ahora bien, jóvenes, no hay excusa para decir que no hay ejemplos para tomar en consideración y tener un corazón conforme al carácter de Dios. Pero yo entiendo algo. Yo no he venido solamente a hablar a los jóvenes, sino también a todos los que aquí ya fuimos jóvenes y que ahora estamos en etapa, quizás algunos de papás y otros de abuelos o tíos. Porque la responsabilidad de la juventud no es solo de los jóvenes, sino que de toda la iglesia en general. Los padres quieren hijos responsables,
tienen una labor que hacer. Los jóvenes quieren conseguir metas, tienen una labor que hacer. Y esto no se consigue solamente deseándolo, sino haciendo la voluntad de Dios. Y para ello, primeramente, quiero dar un mensaje en estos minutos para nada más y exclusivamente para los jóvenes. Y después vamos a hablar con los padres, porque todos tenemos una responsabilidad que asumir delante de Dios ahora que decimos ser hijos de Dios. Y jóvenes, abran su Biblia, pónganse en pie, por favor, todos los jóvenes que están en la iglesia, todos los jóvenes, los que son de 30 abajo que todavía se consideran jóvenes, pónganse por favor en pie. O de 30 arriba, si se sienten jóvenes, pónganse de pie, los que son jóvenes. Y yo quiero que leamos este versículo, por favor, de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Jóvenes, pónganse de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Acá, miren cuántos jóvenes hay. Dios tiene un plan con cada uno de ustedes, jóvenes, señoritas. Pero Dios necesita de nosotros carácter, determinación, responsabilidad. Y eso no se compra. Eso se desarrolla entendiendo lo que somos hijos de Dios. Dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Díganse eso porque Pablo se lo dijo a un joven como ustedes. Dice la palabra de Dios, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en conducta, amor, fe y pureza. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, así quédense de pie, cuántos de ustedes alguna vez han sido menospreciados por los adultos? Por alguien ya, un abuelo, una abuela, o un papá, o una mamá. ¿Alguna vez se nos menospreció, sí o no? Pero ahora la Biblia te dice, no tenés que encapricharte, no tenés que enojarte. ¿Qué tiene que hacer la juventud para adquirir respeto de los adultos? Vivir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, ninguno te menosprecie, pero debes de ser el ejemplo que Dios pide que seamos. Tomen asiento. Y para esos jóvenes, lo primero que debemos de hacer, según el consejo de Pablo a Timoteo, dice que hay que ser ejemplo en palabra. Y Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en palabra. ¿Y qué significa ser ejemplo en palabra? Dos maneras. Primeramente, en lo que sale de la boca de Timoteo. ¿Qué sale de la boca de la juventud de ahora? Tengo que decirte, Dios dice que tú, como joven o señorita que eres, debes de ser un ejemplo de todo lo que está saliendo de tu boca, como también de todo lo que la palabra de Dios dice que debes de decir. La Biblia enseña y lo dice en Josué 1:8, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ello, para que hagas conforme está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una promesa por leer la Biblia. Entonces, jóvenes, tengo que decirles, si ustedes y yo no somos ejemplo en palabras, no esperen bendiciones de Dios. No esperen que en la vida les vaya bien. No esperen ser admitidos en ciertas universidades. No esperen tener gracia delante de los maestros, porque si no dependemos de la Biblia, no hay nada que nos pueda asegurar la bendición de parte de Dios. Entonces la juventud de ahora necesita ser ejemplo en palabra. Yo tengo que decir, jóvenes, padres, ayúdenme. ¿Qué creen que los jóvenes saben más ahora? ¿De la Biblia o de Facebook y WhatsApp? Pregúntenle lo que publicaron ayer en Facebook, sus amigos se lo van a decir completo. Pero pregúntenle cuántos versículos leyeron ayer, le van a decir, bueno, no me acuerdo, solo creo que postearon uno en Facebook, le van a decir. Porque la juventud ha cambiado la palabra de Dios por algo que es totalmente vano y mundano. Pero jóvenes, yo no estoy aquí para regañarte, sino para animarte, para que la gente te tenga respeto a ti. Date el lugar que la Biblia dice que debes de tener. Sé alguien que conoce la Biblia, lee la Biblia, no ignores lo que la Biblia está enseñando. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Significa que si no tienes la Biblia como modelo en tu vida, posiblemente andarás en oscuras en tu vida. ¿Cuántos de ustedes jóvenes no saben lo que quieren en la vida? La gran mayoría. Los jóvenes hoy en día, ¿qué hacen?
cuando van a dar el curso de bachillerato a universidad, se van a hacer un estudio psicológico para saber qué carrera le es afín, porque ningún joven sabe lo que quiere estudiar. ¿Qué significa? Que no están dependiendo de una dirección de parte de Dios por no leer la Biblia, porque no son ejemplos en lo que la Biblia está enseñando, ni de lo que la boca de ustedes está saliendo. Les estoy hablando a los jóvenes, porque si ustedes quieren prosperidad, bendición de parte de Dios, necesitamos, jóvenes, volver a la palabra de Dios, no ignorar la palabra de Dios. La Biblia también dice el apóstol Pablo a Timoteo: sé ejemplo en conducta. Padres, ¿cuántos de ustedes quisieran de verdad volver a los tiempos de ustedes, donde de verdad se les pegaba a los chicos con un cincho mojado o un lazo? ¿Verdad que muchos de ustedes, si supieras cómo me pegaba mi papá, dicen muchos de ustedes? Ay de mí si yo me metí en medio de una conversación, dicen ustedes. Y ay de mí si me corría cuando me iban a pegar, dicen ustedes. Porque ustedes saben, papá, lo que les tocaba, ¿sí o no, hermano Jorge? Algunos de ustedes todavía tienen marcas, cicatrices de los latigazos de las guías de televisión que ocuparon para disciplinarlos a ustedes. Pero ¿qué hicieron eso de ustedes? Mujeres y hombres de bien, ¿sí o no? Y hasta el día de hoy se recuerdan y lo dicen con orgullo. Mi padre y mi madre me educaron así, si no lo hubieran hecho así, yo no sería la mujer o el hombre que soy, ¿verdad que sí? ¿Qué les ha pasado entonces ahora con sus hijos? Porque jóvenes, escuchen, ustedes no pueden permitir que el papá o mamá llegue a ese punto, porque ustedes son llamados a ser ejemplo en la manera de comportarse. Sus padres tienen que dar de ustedes lo mejor, no por vanagloria, sino porque ustedes se lo han ganado. Porque los jóvenes tienen que ser ejemplo en su manera de comportarse. Padres, ¿cuántos de sus hijos han aprendido y lo hacen de saludar a todo lugar que llegan? Yo, en mi generación, que no son la generación de estos jóvenes, ay de mí si yo no saludaba a todo lugar que llegaba con mi mamá. El primer consejo de mamá era: hijo, en todo lugar que usted llegue, usted tiene que saludar buenas tardes, con permiso, o buenas noches. Ese era un principio de enseñanza en mi hogar. Y si yo no lo hacía en la casa, me esperaba un regaño o una cinchaseada. Porque eso era una ley, una enseñanza. Yo pregunto, padres, ¿cuántos hijos ahora de verdad tienen esa costumbre? Hay jóvenes que ahora vienen, no saludan a nadie, solo llegan, se sientan, no dicen ni con permiso. ¿Qué pasó? Jóvenes, ustedes son llamados a ser diferentes a lo que el mundo está enseñando. Volvamos a lo que la Biblia está enseñando, a ser educados, a ser jóvenes que de verdad representan dignamente el nombre de Cristo. El otro consejo que Pablo dice, que tenemos que volver a amar, lo dijo el hermano Jorge, la Biblia lo ha enseñado. Dice: en aquellos tiempos el amor de muchos se enfriará. Jóvenes, yo he visto muchos de ustedes siendo indiferentes a sus papás, siendo malcriados, siendo ustedes personas que no respetan a sus padres porque no les tienen el más mínimo amor que deben de tener. Y la Biblia está enseñándole a los jóvenes, porque Pablo le está diciendo a Timoteo: tú debes de ser ejemplo en amor. Significa que los jóvenes son llamados a amar a todos aquellos que están en esta iglesia y fuera de esta iglesia. Pero muchos jóvenes ahora no aman a nadie, ni los que están, ni a sus propios amigos, mucho menos a sus papás. ¿Qué consejo dice la Biblia? Los jóvenes tienen que comenzar a aprender a amar, pero no al amor efímero que andan buscando ustedes en un chico o una chica, sino primeramente a quienes les han dado la vida, que son sus padres. Primeramente, es a Dios a quien deben de aprender a amar. Segundo, a los padres y familia. Y tercero, a esa persona que ha de llegar si ustedes realmente se comprometen a ser íntegros y puros con Dios. Pero ahora, ¿qué anda buscando la juventud? El amor en cosas vanas, sino el amor genuino que Dios nos ha llamado a tenerle a Él. Y la juventud hoy necesita este llamado de atención. Jóvenes necesitan volver a amar a Dios.
Se nos decía, y Apocalipsis lo dice claramente a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete y vuelve de las primeras obras, porque tengo contra ti que has dejado el primer amor, y la juventud de ahora se ha olvidado de amar a Cristo. Y yo les exhorto, jóvenes, a volver a amar, a enamorarse de Cristo, que es el único que los ha salvado. Y aprendíamos ahora en la clase, y se lo digo a toda la iglesia: ¿sabe cuál es el problema, iglesia? Que la juventud de ahora no ha valorado la salvación que tiene. ¿Y sabe por qué? Porque a la juventud se les enseñó nada más a tomar una decisión por los beneficios que Cristo quería ofrecerle. Y nosotros hemos llamado hacia la gente: ven a Cristo, acepta a Cristo, porque Él te va a cambiar la vida, Él te va a dar bendiciones, Él te va a transformar, Él te va a dar una familia nueva. ¿Son verdades? Claro que son verdades. Pero no le hemos enseñado a la juventud a decirle: pero Cristo necesita que te arrepientas de tus pecados, porque eso parece ofensivo. Y la juventud necesita arrepentirse de la vida que lleva hasta el día de hoy. ¿O me estoy equivocando? Los jóvenes ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Lo decía ayer. Hoy la iglesia cristiana evangélica, la juventud, todos quieren tatuarse, todos quieren andar piercing, todos quieren aritos, todos quieren andar a la moda que el mundo enseña. Pero ¿cuántos quieren parecerse a Cristo? Nadie. Y eso significa que estamos mal delante de Dios, porque no queremos parecernos a Cristo, sino al mundo. Y los jóvenes necesitan volver a entender que es tiempo de volvernos a Dios, al primer amor. Y la Biblia también enseña, jóvenes, lean conmigo, que hay que ser ejemplo también en espíritu. Y eso significa que tenemos que tener vigor, fortaleza, ánimo. Pero la juventud de ahora, ¿cómo es, hermanos? ¿Cómo estás, joven? Aquí cansado. Hey, vamos a ir a aquello. No, fíjate que tengo que descansar. Padres, ¿cuántos hijos cansados tienen? Hija, ayúdame a hacer la comida. Ay, mamá, otra vez yo. Hijo, ¿crees que me podés ayudar a barrer mientras yo lavo tu ropa y te cocino? Ay, mamá, qué frega vos. Solo este día tengo para descansar. ¿Qué tenemos ahora en nuestras casas? Una juventud acomodada, cansada. ¿Y de qué? Jóvenes, pregúntenle a sus padres cuántas veces descansaron en su juventud. Les tocó trabajar para ganar el sustento. Si no comes, si no trabajas, no comes. Ese era el lema de la juventud de sus padres. Ahora, padres, ese es un llamado para también, ¿no?, ustedes como papás, como mamás. Ustedes no pueden todavía seguir tolerando una vida cómoda de sus hijos. Entiendo que sus hijos trabajen y estudien, pero eso no quita que no puedan colaborar. ¿Saben por qué? Porque sus hijos un día se van a casar y ese día ustedes ya no van a estar ahí. Y si su hijo no entiende que tiene que estudiar, trabajar, llegar a casa, colaborar en el hogar, va a ser una persona que va a destruir un hogar, porque no va a entender las responsabilidades de casa. Entonces, jóvenes, ustedes son llamados a ser personas de un espíritu que muestre el vigor, la fortaleza. Y la Biblia dice que tienen ustedes vigor, porque la Biblia dice que tienen al Espíritu Santo de Dios, que ese les da poder para hacer cosas grandes y maravillosas para Cristo. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Cuando están en la casa los varones jugando Nintendo o viendo tele. El Espíritu Santo lo sacaron un momento de su vida porque hay que descansar. Y la señorita: ay, no, cocinar no es para mí. Yo voy a pagar, muchacha, cuando me case. Eso dicen muchas señoritas de hoy. Y tengo que decirle: qué desgracia de pensamiento, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Jóvenes, la Biblia está hablando claramente a un joven, y este es un mensaje para la juventud de esta iglesia. Es tiempo, jóvenes, de despertar para ganar el respeto que Dios espera que nos ganemos delante de los padres, de los adultos de esta generación. Deja que no te permitas que te menosprecies, pero date el lugar que la Biblia dice que debes de tener, viviéndola, no solamente escuchándola. La Biblia también enseña que el joven
modelo tiene que tener fe, ser ejemplo en fe. Y siendo realistas, si yo hoy les preguntara a los jóvenes de la iglesia de Getsemaní si creen que Dios es capaz de hacerles un milagro sobrenatural a ellos, ¿cuál creen que sería la respuesta? Muchos nada más afirman, pero no creen, porque los jóvenes han perdido la fe. Y han perdido la fe porque nosotros los adultos hace rato dejamos de modelárselas. Han perdido la fe porque no dependen de lo que la Biblia dice. Han perdido la fe porque ya no oran. Han perdido la fe porque ya no vienen a buscar a Dios, sino solamente vienen a pasar un rato a la iglesia. Y esa es la responsabilidad de todos. Y la Biblia dice a Timoteo, Pablo le enseñó y le dice, sé ejemplo en fe. Que la gente sepa que en tu vida existe Cristo porque lo demuestra, porque le crees, porque lo dices. Eso es lo que la Biblia está enseñando a la juventud. Pero también la Biblia dice que también el joven tiene que ser ejemplo en el último consejo, que es pureza. ¿Cuántos jóvenes acá han decidido consagrarse para Dios? Padres, ¿cuántos hijos de ustedes algún día le dijeron, papá, mamá, yo quiero consagrarme para el Señor, yo quiero honrarte a ti? ¿Cuántos han recibido esa noticia, papás? Porque los jóvenes ahora lo que menos piensan es en ser puros. ¿Y por qué? Porque la pureza en el mundo ya no existe. Porque en el mundo se acabó la pureza, ya no existe. Porque ahora en el mundo todo se puede, todo se vale. ¿Para qué esperar casarte si puedes tener relaciones sexuales ahora? ¿Por qué no te vas a hacer un tatuaje si no es malo? No ofendes al Espíritu Santo porque lo tienes dentro, pero el tatuaje va por fuera. Porque en el mundo no existe la pureza. Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo sí existe, porque hay algo que se llama Espíritu Santo y somos llamados a cuidar el templo del Espíritu Santo, y la juventud está siendo llamada a ser pura. ¿Por qué la juventud y no nosotros los adultos? Porque nosotros ya cometimos muchos errores, pero ustedes ahora están en el tiempo para poder serlo. Y claro, somos nosotros los responsables como adultos de modelar lo que es la integridad, la pureza, lo noble, lo íntegro que Dios espera de todo. Y la Biblia lo enseña, y el apóstol Pablo, siendo ya viejo, dice, sed santos porque yo soy santo. Y ese es un mandato para todos los que estamos acá. Así que padres, quieren hijos íntegros y puros, sean también ustedes íntegros y puros. Porque ellos no van a poder entender la pureza, al menos que la puedan ver real en alguien que somos nosotros. Ahora bien, jóvenes, en el nombre de Cristo les exhorto, les animo, no los estoy regañando. Quiero decirles, necesitamos la juventud, volvernos a Dios, enamorarnos de Dios, entendiendo que mi deber es ser ejemplo para que nadie me menosprecie a mí. Y lo diré de esta manera. Acá nosotros los adultos cometemos muchos errores. Menospreciamos a la juventud sin saber el trasfondo de ellos. Muchos de los que somos padres juzgamos, señalamos, criticamos las conductas de los jóvenes, pero no conocemos el corazón de ellos. Muchos de los que estamos aquí señalamos que este no cambia, este rebelde, este pecador. Alguna vez usted fue joven y también lo fue. Y jóvenes, no puedo excusarte ni decir tus padres son los culpables, porque esta responsabilidad es individual. Y es algo que los jóvenes tenemos que asumir, la juventud debe de asumir, porque la salvación es personal. El respaldo y las bendiciones de Dios son personales. Y papá y mamá no te va a salvar el día que Cristo decida ponerte una prueba difícil. Así que Dios está llamando a la juventud a ser un ejemplo para mostrar un corazón conforme al carácter de Cristo. Ahora bien, jóvenes, te animo, te fortalezco en el nombre de Cristo para que tú tomes decisiones de hoy en adelante y te ganes el respeto. No ya no pelees esperando el respeto, gánatelo con el ejemplo. Gánatelo siendo alguien que vive la Biblia. Ahora bien, ahora quiero dar un mensaje para los adultos y los padres.
Los jóvenes ya entendimos la responsabilidad. Esa es tu parte. Esa es la parte de Dios para tu vida. Ahora hablaré a los padres que están acá y a los que ya somos adultos, que hemos dejado la juventud hace algunos años ya en nuestra vida. ¿Cómo haremos entonces para ayudar a esta juventud que necesita enamorarse una vez más de Dios? ¿Qué podemos hacer? Déjenme decirle, amados hermanos y padres, señalar sus errores no ayuda. Decirle que son malos y pecadores y perversos no le va a ayudar, va a empeorar la situación. Pero la Biblia sí me enseña lo que sí podemos hacer. Y la Biblia nos da un consejo a los adultos y los padres en esta mañana, que es tiempo de orar con propósitos claros a favor de ellos. Es tiempo, escuche bien, no solamente de orar porque sé que lo hacemos. Yo sé que aquí en la semana de oración, en los ayunos, yo he escuchado padres orando por la juventud, por la niñez, sí, pero es tiempo de orar con propósitos claros a favor de ellos. Y para eso yo quiero invitarle, por favor, a que vaya conmigo al San Juan capítulo 17. Busque por favor esta cita, San Juan capítulo 17. Y usted va a encontrar una oración de un hombre llamado Jesús, que va a hacer una oración a favor de los que son sus discípulos en este momento de la historia. Y escuche bien lo que dice del versículo 9 en adelante. Comience a leer conmigo, por favor. Necesito que lo leamos para que entienda cómo se ora con propósitos específicos a favor de la juventud. Dice el versículo 9, iglesia, léalo conmigo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo la aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo. No son del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto es orar con propósito a favor de alguien. Y le voy a decir, hermanos, padres, ¿cuáles son las oraciones de ustedes a favor de sus hijos? Señor, protégelo hoy que va a la universidad, que no le pase nada malo ante la delincuencia. Señor, ayúdalo a que alcance metas y los objetivos. Señor, engrandécelo para que sea alguien importante y alguien especial. Pero ¿dónde está la oración, Señor? Oro para que te amen, para que se vuelvan a ti, para que se enamoren de ti. Señor, oro para que los perdones, pero les animes y les fortalezcas con el Espíritu Santo a ser los hijos que tú esperas que sean. ¿Cuántas oraciones los padres hacen así por sus hijos? Solo oran a Dios pidiendo beneficios para sus hijos, pero no oran pidiendo santidad para sus hijos. ¿Y saben por qué los adultos o los padres no oramos así? Porque sabemos que no somos el ejemplo de lo que pedimos para ellos. Y la Biblia me está enseñando que Jesús dice: yo te he glorificado a ti, ahora glorifícame tú. Cuídalos a ellos, dice, santifícalos en tu verdad, así como yo me he santificado también. Cristo ora al Padre porque Él es el modelo de lo que quiere que sus discípulos se conviertan. Iglesia, padres, tenemos una responsabilidad, que es orar con propósitos claros para favor de esta juventud, que
que necesita la revelación de Cristo en sus vidas. Ustedes y yo sé, estamos cansados, no se enojan, sus comportamientos, su manera de vestir, sus conductas, su hablar, todo eso enoja a los padres de hoy. Pero en vez de que nos enojen, mejor tengamos fe en Dios y oremos con propósitos claros a favor de ellos. Acompáñame a Efesios capítulo 3 y vea una oración más de cómo debemos de orar a favor de alguien, en este caso a la juventud. Efesios capítulo 3. Vaya conmigo por favor, del versículo 14 al versículo 21, dice la palabra de Dios. Iglesia, léalo conmigo por favor. Efesios capítulo 3, versículo 14. Escuchen la oración del apóstol Pablo a favor de una iglesia, y en este caso enfoquémosla a la juventud. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lea, iglesia, lea, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé conforme el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿qué dice? Que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto se llama orar con propósitos claros a favor de que Dios se revele en la vida de alguien. Usted juzgándolo, señalando a la juventud, no va a lograr nada, solo va a lograr caer mal. Pero orando como el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé conforme sus riquezas en gloria el ser fortalecidos con poder, para que la juventud llegue a conocer la plenitud de Cristo. Eso solo se logra a través de la oración de adultos y padres comprometidos, no a favor de juzgarlos, señalarlos, sino a favor de que sean transformados, como ya lo fuimos nosotros, por el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo justificar el comportamiento de los jóvenes, porque ellos tienen que entender qué dice la Biblia y lo que deben de obedecer a Dios. Pero también los padres tenemos una gran responsabilidad. Y padres, no espere que otro ore por sus hijos. Es su deber orar por sus hijos. No espere que alguien le cuide o le corrija a sus hijos. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. No espere que la iglesia le cambie a sus hijos. Es que la primera enseñanza comienza en su casa. Acá solamente vienen a recibir un conocimiento de Dios, pero quien va a dar el mejor ejemplo es usted en su casa. Y es tiempo de comenzar, los padres y adultos, a orar por esta juventud que necesita desesperadamente conocer a Dios. Usted es el responsable padre, usted es la responsable madre. Los adultos, los ancianos, somos responsables de que esta juventud ame a Cristo o le dé la espalda a Cristo. ¿Sabe qué dicen los jóvenes de ahora? Para ser como son los adultos, no me interesa. Parte de razón hay. Unos somos liberales siendo adultos, otros somos cuadrados y religiosos. Y nosotros no estamos modelando el verdadero Jesús. Y ellos no quieren entonces conocer a Jesús, porque nos ven a nosotros y dicen, para ser como Joel, no. Otro ejemplo más de lo que necesitamos ahora hacer, hablo a los padres y a los adultos, es que necesitamos ser ejemplo para ellos, para que ellos puedan aprender. El apóstol Pablo dijo un versículo que yo no creo nunca decir en mi vida, y está en Filipenses capítulo 3 versículo 17.
Pablo le dijo a una iglesia: sed imitadores de mí. Ser imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo. Y en Corintios terminó diciendo: como yo de Cristo. ¿Cuántos adultos podríamos decir eso a los hijos o a los jóvenes de esta iglesia? Les hago el llamado a los adultos. ¿Cuántos podríamos decir eso en esta mañana? Jóvenes, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Creo que seríamos falsos o hipócritas al decirlo. Porque a nosotros los adultos nos falta mucho para ser como Cristo. Pero el apóstol Pablo, no por arrogancia, sino por humildad, porque sí, él dejó todo por Cristo. Él le dijo a la iglesia: por favor, iglesia, sean imitadores de mí, de mi conducta, de mi comportamiento, como yo me he comportado y me estoy pareciendo a Cristo. Si usted, adulto, padre, no se parece lo suficientemente a Cristo, ¿cómo se cree capaz de querer corregir a una generación cuando usted y yo no somos capaces de modelarle a Cristo mismo? No digo que con esto entonces ya no vamos a hacer nada, no, ¿cómo no? Hay que aconsejarlos, disciplinarlos, corregirlos, porque eso enseña la Biblia. Pero tenemos que nosotros primero comenzar a ser el modelo de Cristo. Y termino con este pasaje bíblico. Le voy a invitar, por favor, que lo busque conmigo. Josué, capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Josué, capítulo 1. Porque esto fue algo, y con esto termino, por honor al tiempo. Josué, capítulo 1. Lea, iglesia, por favor, conmigo. Dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás que le daré. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, ¿cómo dice? Conforme a toda la ley te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y mire esto: nunca se apartará ese mensaje. Fue para un hombre llamado Josué. ¿Quién fue Josué? El discípulo de Moisés. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años vio Josué a su maestro haciendo las cosas para Dios? 40 años. Este Josué estuvo aprendiendo de un hombre llamado Moisés. Todo lo que Moisés decía, lo hacía. Ese Josué vio a su maestro Moisés abriendo el mar rojo en el nombre de Dios. Ese Josué vio cómo Moisés oró y agua brotó de una piedra. Este Josué vio cómo Moisés clamó a Dios y Dios mandó carne del cielo, mandó pan del cielo. Este joven vio cómo Moisés hablaba cara a cara con Dios. Este joven Josué vio cómo su maestro resplandecía el rostro de Moisés porque hablaba con Dios. ¿De quién aprendió Josué? Y cuando él escribe estas palabras, dice Dios, escuche bien: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Padres, adultos, estos jóvenes que están acá necesitan ver a Moisés en nuestra vida. Estos jóvenes necesitan a los Moisés de la Biblia para algún día ellos entender que deben de también seguir los pasos para con Dios. Le hago una pregunta a ustedes, padres.
¿Cuántos de ustedes creen que son un Moisés para sus hijos? Cuando yo entendí esto, Dios me confrontó en mi corazón. Porque si algún día yo quiero que mi hijo siga los pasos para Dios, yo tengo que ser el Moisés para mi hijo. Mi hijo tiene que ver a Dios tan real en mi vida, para que un día Dios le dé las palabras de promesa y le diga: Joel Esteban, así como estuve con tu padre Joel en la tierra haciendo esto, también estaré contigo. Pero mi hijo necesita ver a Dios en mi vida. Igual que esta juventud necesita ver a los padres y adultos siendo los Moisés de este tiempo. No esperen cambiar una generación si nosotros no estamos dispuestos a ser los Moisés que en la Biblia está. Porque los jóvenes de ahora, la generación de ahora, no creen en Dios, pero si lo vieran nosotros, comenzarían a tener fe. Es tiempo de que la iglesia, todos en general, asumamos la responsabilidad que nos compete. A los jóvenes les exhorto: dejen de jugar a ser cristianos. Compórtense dignamente como los hijos de Dios. Señoritas, desen el valor y el respeto debido. Dejen de jugar mostrando su foto, su dignidad en Facebook. Dios las hizo con un valor, con una consagración especial. No se exhiban como cualquier chica del mundo lo hace. Ustedes nacieron para ser las mujeres de fe de Dios. Jóvenes, dejen de desperdiciar su vida en pasatiempos de basura de este mundo. Sean el ejemplo que jamás han sido para gloria de Dios. Y padres, dejemos de señalar a la juventud. Oremos con propósitos claros a favor de ellos. Y seamos los modelos que ellos necesitan ver de parte de Dios aquí en la tierra. La culpa no es de nadie. La culpa la ha metido el diablo. Pero podemos cambiar eso si nos sometemos al Evangelio verdadero y real de Cristo. Así que les exhorto a que cada uno sumemos la parte que nos compete para que la iglesia de Cristo siga avanzando. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos,